nombre es Víctor Martínez, yo formo parte del equipo de investigación y de curaduría del Centro León. También tuve el privilegio de formar parte del equipo curatorial de la actual muestra de exposición temporal Happy, ensayo sobre la obra de Jorge Pineda, la cual invito puedan visitar y, bueno, deleitarse con el maravilloso trabajo de Jorge, quien tiene una trayectoria bastante densa y consistente de unos 30 años. Y bueno, en ese sentido, un poco de lo que vamos a conocer ahora o a conversar tiene que ver un poco con la producción de Jorge, no tanto vinculada directamente a su producción como artista visual, aunque sí, y eso lo vamos a ver más adelante, sino a su producción serigráfica o de obra, digamos, de reproducción. Para esto tenemos como invitados de honor a Laura Castro y Jorge González Fonseca. Y bueno, para introducirlos me voy a permitir leer algunas líneas de sus perfiles. Laura Castro es artista, investigadora y curadora independiente que vive y trabaja en Santo Domingo. A través de su práctica examina nociones de identidad y la relación con el pasado producido por los discursos históricos desde el territorio caribeño. Fue cofundadora y codirectora de la plataforma curatorial Sindicato desde el 2015 al 2020. Es además egresada de The Apple Curatorial Program y acreedora del Young Curators Residency Program Madrid de la Fundación Sandretto de Rebaudengo. Dije eso bien, heavy. Y para introducir a Jorge, diseñador multidisciplinario, artista gráfico, curador independiente y gestor cultural, graduado de comunicación publicitaria de la Universidad APEC, es cofundador de la agencia de diseño, creatividad y cultura Moda Foca desde 2004, donde dirige la división de proyectos de branding y culturales. Es miembro del colectivo de arte que lleva el mismo nombre. Ha realizado distintos estudios de formación como Design Thinking, ofrecido por IDEO, programa de desarrollo directivo de Barra Business School, y más recientemente el programa de formación de curadores Curando Caribe, 2017. Ahí conocí a Jorge en Curando Caribe. Realizado por el Centro Eduardo León Jiménez y el Centro Cultural de España de Santo Domingo. En 2018 fue cofundador invitado del 27 concurso de arte Eduardo León Jiménez y actualmente dirige Modafoca Galería y Documento Modafoca, un espacio virtual, archivo destinado a la investigación de la gráfica dominicana y el cual invito a que visiten cuando tengan tiempo, porque hay un trabajo sumamente importante ahí. Y bueno, les cedo la palabra a nuestros invitados. Vamos a iniciar con Laura. Al final de las intervenciones vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios y cualquier cosa que quieran decir. Hola, bueno, primero gracias a Víctor y al centro por la invitación. Pues me invitan a hablar de los 80s y 90s, llegando hasta el 2000, de la producción gráfica en nuestro contexto. Y lo voy a hacer a través de dos casos, con uno que tengo más cercanía y otro que conocí más recientemente a través de Jorge. Entonces, los dos casos son el taller de serigrafía artística, que se fundó en el 67 en Santo Domingo por Alfredo Cordero y Félix Coco Gontier. Y el otro es el taller Sebastián Bonet y Ferreras, que es súper importante en este caso porque ahí se imprimieron la mayoría de los afiches que están aquí. Jorge les va a hablar más de eso. Entonces, mi cercanía es mucho más con el taller de serigrafía artística por un proyecto curatorial que desarrollé 2020-2021. Un proyecto que pretende continuar, un proyecto de investigación, pero digamos que esa primera parte, que fue un año como de intercambio, sobre todo conversaciones con Alfredo y Coco, concluyó en una muestra que recogía los 50 años de producción del taller. El taller sigue abierto hasta el día de hoy y sigue produciendo. Y bueno, la muestra sobre todo, aparte de investigar y tratar de recoger el trabajo de todo ese tiempo, porque no había un archivo como, no sé, concretamente un archivo o un trabajo de documentación, pues sí fue tratar de recuperar lo que ellos tenían, pero también como conectar con otras personas que podían tener, encontrar también, qué sé yo, de quién era alguna obra que no estaba firmada, porque tal vez una prueba de artista que se dejó y no sé, le puso la información que casi siempre llevan.
En fin, eso fue muchas conversaciones, porque también algo muy importante en el proyecto era el desarrollo de lazos intergeneracionales, como o sea, una manera de acercarse a la memoria de una forma más afectiva. Yo venía como de investigar mucho sobre, bueno, historia, sobre todo de la división de la isla, y bueno, es mucho trabajo bibliográfico. Entonces sí se me antojó como, aparte yo vivo en la zona colonial, era una cosa como muy de vecindad, que nos permitía como acercarnos de una forma más casual. Y eso como que de alguna manera incentivar esa transmisión oral, porque el caso de que se juntaran Alfredo y Coco tenía mucho que ver con cosas más o eventos del contexto no más amplio, como fue la Guerra de Abril. Los dos eran constitucionalistas y a partir de ahí, bueno, cuando termina la guerra, como mucha gente, tienen que buscar algo que hacer, ya hay otra condición en el país y eso también permite que se comience a trabajar más serigrafía, sobre todo comercial. Siempre hablaba con Jorge que el trabajo artístico de la serigrafía siempre ha estado muy ligado al comercial. Realmente es casi imposible mantener en nuestro contexto un espacio donde se produzca puramente serigrafía artística, no sería sostenible. Entonces, mucha de esa gente venían de trabajar, qué sé yo, en Rubicam, por ejemplo, o en otras, serigrafía comercial, era otro lugar en los 60s, por donde pasó Coco, por ejemplo. Y luego en el 67 deciden ellos dos abrir su propia serigrafía, que precisamente comienza con trabajos comerciales. Y luego más adelante, a medida que les vaya contando, llegamos a la parte donde comienza el trabajo artístico. Entonces, una cosa como antes de llegar a los 80, es súper importante, creo que hablar del trabajo de Frank Almanzar, que comenzó en los 70s. Es uno de los artistas iconográfica como más contundente y de los pocos que ha trabajado también de una forma muy contundente temas sociales y políticos. Frank era una persona muy especial, o sea, aparte de lo que, creo que lo que siempre se oye también, paralelo a hablar de su práctica, era que era alguien muy comprometido y tenía entonces como toda una aura, o sea, no nada más su trabajo, sino que también él como maestro. Sí, tenía una actitud como bastante colaborativa y, por ejemplo, se fue a dar talleres en el interior, entendiendo como la serigrafía y los medios gráficos por la reproductibilidad como una manera de le permitía primero acercarse a gente de todo tipo, y por otro lado, él decía que la serigrafía ayudaba a desmitificar al artista que se creía que estaba por encima del pueblo. Entonces eso se ve súper presente en su obra, tiene mucha influencia del cine, la obra de él, y también algo muy especial es que él experimentó bastante, o sea, con unos medios que hoy pueden parecer muy básicos, como una fotocopiadora o a partir de fotografías que él tomaba, pero con una simple fotocopiadora él inventó muchísimo, haciendo movimientos a la hora de la reproducción, y ya eso lo llevaba a serigrafía, muy influenciado por el cine, precisamente. Entonces, bueno, y nuestro país del Caribe es uno de los que se integra más tardíamente a la producción gráfica, precisamente por la dictadura, aunque es, qué sé yo, en Cuba o en Puerto Rico, que pudieron haber situaciones en momentos también que no había tanta facilidad de expresión o lo que sea, sí hay una práctica como mucho más marcada y mucho más amplia. Pero ya cuando pasa la dictadura y tal, siempre, por ejemplo, en conversaciones sale a relucir como artistas de Cuba y de Puerto Rico vinieron aquí a imprimir, viceversa. Entonces siempre hubo como algún intercambio, ¿no?, con esos dos otros contextos caribeños. Entonces, de Frank también se me olvidó mencionar, él fue maestro, él salió egresado, perdón, de la UAS, fue maestro de la Escuela de Bellas Artes y lamentablemente murió muy joven, en el 86, se enfermó. Y pues tenemos como muy poca obra guardada de él. Chiqui Vicioso, que era una persona muy cercana a él, tiene algunas obras, pero es complicado como un poco encontrar cosas existentes. A ver, entonces algo también que sale muy a relucir en las conversaciones, y lo vi aquí ahora en la ficha que explica sobre los afiches, es una artista gráfica de Puerto Rico, Consuelo Gotay, que viene al país a principios de los 80s. Y entonces ella da un taller de serigrafía donde está Mónica Ferreras, está Jorge Pineda, Tony Capellán y otros. Y eso parece haber como sido muy importante porque, como comento, sale a relucir bastante en las conversaciones que he tenido. Entonces, bueno, ya hablando del taller de serigrafía artística,
Les decía que en principio el trabajo fue comercial. Y bueno, volviendo un poco atrás, aquí las imágenes próximas que van a ver son de la muestra que les hablé, la antológica del taller. Se llamó El umbral del despegue porque Alfredo tiene unas formas muy cómicas de hablar de sí mismo y ellos se describen como que están en ese lugar, ¿no? En el umbral del despegue porque ya están en el final de su vida. Y era importante un poco como que la conciencia de ese fin, porque yo creo que trae una energía como bastante especial al intercambio y también definitivamente que la antológica se hiciera cuando el proyecto no ha terminado, tiene que ver mucho con eso, con que ellos tuvieran presente y pudieran dar su testimonio, ¿no? Como directamente. Entonces, pues el taller, sucede que también Alfredo, algo que también sigue como repitiéndose en varios casos de gente que terminó haciendo serigrafía. Alfredo estuvo en Nueva York luego de la Guerra de Abril y allá aprendió serigrafía. Fue por un trabajo, por necesidad, pero varias personas también en algún momento estuvieron fuera, aprendieron serigrafía y al regresar terminaron trabajando el medio. Y entonces nada, en los 70s, a ver, esto es una vista general de la expo. Entonces aquí, están pequeñitos, pero hay unos afiches, los dos primeros, el primero es del 70 y pico, son trabajos comerciales, gracias, 71, el otro es 69 me parece, y era de lo poco que quedaba o que encontré de esa época. Luego el otro es más adelante, es del 87, y sí, es como lo poquito del trabajo comercial que tengo, porque también lo que me interesaba sobre todo era el trabajo artístico. Hay que alejarse. Ahí. Entonces, así ya entrando en la práctica artística del taller. En los 80s, entonces, está lo que hablamos del taller que vino a dar Consuelo. Y pasan algunas cosas también en el contexto dominicano. Por ejemplo, hacia el final está como el boom del turismo en la zona norte, que eso también tiene como una implicación en la práctica de la serigrafía, porque los hoteles comienzan a invertir en la serigrafía para decoración. Yo recuerdo, perdón, hablando con Mónica, que me trajo también eso, como también me lo dijo Alfredo y Coco. Recordé, o sea, verlo realmente y nunca, o sea, no sé, nunca le llegué estando en la investigación, pero realmente sí me acuerdo en los 90 cuando uno iba a algún hotel siempre, sí, todavía siguen ahí. Entonces, también, o sea, el mismo intercambio de migración, como les comenté, de gente que se iba, aprendía serigrafía afuera y volvía. Luego también los bancos comenzaron a comisionar para los regalos a los funcionarios de Navidad. Y así el taller, algo que sucede es que Ada Balcácer les pide una tarjeta de Navidad. Y ese fue el primer trabajo artístico que hicieron o que venía como de un artista. Y pues luego más adelante también pasa una muestra antológica de Jaime Colson para lo que le piden una reproducción. Y así poco a poco como que van surgiendo cositas hasta que ya más entrado en los 80s comienza, bueno, lo del turismo que ya va más adelante y también la cuestión de los bancos y eso hace que la gente comience a apreciar el medio de reproducción. También es una facilidad para las personas que no pueden, que es la mayoría, tener una obra única. Se convirtió como en la manera de tener obras de arte. Entonces por ahí pasaron un montón de gente. A ver. Aquí, por ejemplo, esto fue más adelante, unas reproducciones que mandó a hacer el Banco de Reservas, están en la colección del Banco de Reservas ahora. Si pueden acercar un poquito la imagen. Son unos dibujos que hizo unas acuarelas de Silvano Lora, perdón, de Silvano Lora, que se hicieron en los 60, son de Samaná, del pueblo de Samaná. Y a la final de los 80, Banreservas la mandó a reproducir. También, si te puedes alejar, por favor, de la imagen para poderla correr. Esto es un trabajo de Sacha Tebó, bellísimo. De hecho, está firmado por él mismo con un poema. Y aquí, por ejemplo, el próximo. ¿Te puedes alejar de nuevo, por favor, que no me deja pasar?
Esto, por ejemplo, muestra la técnica, algo de la técnica de serigrafía que se hace con mallas. Para el que no conoce cómo sucede, se separan los colores y cada color se tira con una malla. Entonces aquí es el mismo arte tirado en 2 colores. Este es de Orlando Menicucci, del 85. Vidó. Said Musa. Esto es un afiche también que vimos antes cuando estaban los de los 70 y 60, del 80 y tanto. No tengo claro quién lo produjo. Pero también alguien que se me olvidó mencionar, que era importante en la producción de afiches, era Gerardino. Gerardino, hay como casi todo lo que pude ver, ya sea en foto o lo que sea, de 70 por ahí y 80 también, era de él. Esto es Justo Susana. Granel. Y estas aquí, las que siguen, son una colección de alguien que firmaba como Lobo. Ha sido muy difícil saber, sí, Wolfgang, ha sido muy difícil encontrar información sobre él. O sea, lo último que pude, como que alguien me dijo algo, fue como que, bueno, no, él se fue como al interior y desapareció y nadie supo. Y bueno, eso, él era alemán, se llamaba Wolfgang y aquí terminó con el apodo de Lobo. Pero estas casitas son de las cosas como que yo creo que muchísima gente recuerda. Es un trabajo súper bonito, la verdad, yo me imagino que muchos de esos lugares ya se han destruido y me daba curiosidad entender cómo se hizo eso de fotos, si él hizo una investigación y viajó a estos sitios, porque son casas que la mayoría que están en el interior. Sí, me imagino que la vegetación es un poco inventada, eso sí. Yo encontré 13 allá en el taller. Aquí tengo poquitas, pero... Y este es un trabajo de Jorge Pineda. Este trabajo es del 93, o sea que ya entramos como un poco más adelante. Lo que expliqué como de esa condición, de la cuestión de los hoteles y los bancos, y bueno, cada vez más artistas quisieron reproducir sus obras por lo mismo de la demanda. Continuó hasta los 90, un poquito avanzado, luego un poco como que se fue desvaneciendo. Pero ya entrando a finales de los 80, puedo comenzar a hablar del taller de Mónica y de Rosanna Bonnet. Sí, entonces ellas ambas estudiaron en Chabón. La escuela de Chabón abrió en el 83, que fue otro de los talleres que se considera como importante, sigue también abierto hasta hoy. Entonces Rosanna y Mónica estudiaron en Chabón. Rosanna estudió gráfico, o sea que ya venía también como de cierto entrenamiento con esa síntesis como necesaria para desarrollar los afiches y el trabajo serigráfico. Y entonces ambas, luego de Chabón, adquieren una beca y se van a La Haya, a la Escuela de Arte de La Haya. Y allá, bueno, perdón, antes de viajar, lo único que les faltaba era el ticket. Entonces deciden hacer unas tarjetas en serigrafía en el taller de Chabón para levantar el dinero y les va muy bien. Entonces allá en Holanda, también necesitando dinero, hacen lo mismo, les funciona y al regresar montan este taller, primero en el Ensanche Paraíso, alquilan una casita y, como decía, realmente la mayoría del trabajo que mantenía esto era comercial, pero sí por ahí pasaron un sinnúmero de artistas. Por ejemplo, Jorge Severino fue uno que comenzó a hacer su trabajo serigráfico con ellas, porque mucho del trabajo artístico comenzó a través de invitaciones de artistas que tenían exhibiciones y las mandaban a hacer la invitación y el afiche. Entonces así varios le comisionaron ese tipo de trabajo, incluyendo a Mariloli de Severino, y por ahí conectaron con Jorge Severino, hicieron varios de sus trabajos artísticos. Entonces luego también un poquito más adelante, Jorge Pineda también las invita a hacer lo mismo, a hacer una afiche, invitación de una exhibición, y por ahí comienza el intercambio. Entonces el taller duró unos 9 años, realmente llegaron a tener hasta 15 empleados. Mónica tuvo voy a regresar ahorita a esto. Aquí son ellas y una colaboradora que estuvo al principio, que era una compañera de Chabón, que luego no continuó cuando ellas regresaron y armaron el taller. Y el taller se llamaba Sebastián Bonnet
y Ferreras porque Mónica tenía como caricatura, que ella la llamaba Sebastián, entonces como una cosa así como de chiste, le pusieron hacia el taller. Y me decía como que, bueno, la gente cuando venían a veces a cobrar o algo, era como que, ¿dónde está Sebastián? Entonces Sebastián no estaba en ningún lugar. Y se convirtió como en el logo del taller. Eso, Mónica me mandó algunas como fotos así que encontró del taller en sí. Y ahí se ve esa máquina, ese mueble a la derecha es donde se colocan las serigrafías para el secado. Y bueno, mesa, escritorio de trabajo de Mónica. Y ahí con algunos trabajos, ellas comenzaron a ir a convenciones fuera, como un poco para aprender y diversificar también los productos que hacían. Pero eso, perdón, Tony Capellán fue otro artista que también hizo serigrafías allá. Pero poco a poco eso, el trabajo se volvió cada vez más comercial y ambas en algún momento decidieron, aquí gorras de Balaguer de una campaña, de los últimos trabajos que hicieron. Y aquí para que vean que ya el taller se volvió ya un equipo grande, eran todos los empleados en una fiesta de Navidad. Entonces, bueno, eso, en un momento Rosana decide mudarse fuera y Mónica decide ya dedicarse a su obra, que no le daba tiempo con todo el trabajo que tenía el taller, y el taller desaparece. Entonces, aquí voy a volver un poquito atrás, porque de la muestra que hice, El umbral del despegue, tenemos algunos trabajos que ya se hicieron más adelante. Entonces, comenzamos con Jorge del 93. Luego, eso es Varela, eso ya es 2001. López Ramos, también principios de los 2000. Y esto es de Félix Coco Gontier. Algo también, una anécdota que se me pasó mencionar, es que el taller de serigrafía artística comenzó, o sea, el dinero para comenzar el taller fue de un premio que ganó Coco. Se abrió en el 67, entonces justo la Bienal o el concurso antes, Coco ganó el premio de pintura y con esos fondos fue que arrancó el taller. Y esto es un trabajo del 2011 de Coco. Y esto es Inés de Tolentino. Entonces, una parte también, para hablar como de una producción un poco más actual, parte de la exhibición era también invitar a 6 artistas a como un intercambio de saberes con Coco y Alfredo. Y los 6 produjeron un trabajo nuevo allá en el taller, que fueron parte de la muestra. Mucho tenía que ver también con las historias que se compartieron en las conversaciones, como la cuestión de la Revolución de Abril y todo eso. Por ejemplo, es el trabajo de Lisania Cruz, que es una artista dominicana que vive en Nueva York. Y es una fotografía de cuando la ciudad estaba dividida por los constitucionalistas y la intervención. Entonces, era como los letreros que dividían las áreas, ¿no? Este es Ricardo Ariel Toribio. Perdón, se me olvidó el nombre. Ahora vuelvo. Y ya, esos son los últimos que tengo. Y ahora le paso la palabra a Jorge. Hola, gracias Laura. Interesantísimo porque nos permite tener una idea del contexto en el cual surgió como toda esta obra y qué era lo que estaba pasando a nivel artístico y en Santo Domingo mayormente. La serigrafía, como dijo Laura, es un medio de reproducción y es un medio que se utilizaba mucho por el sector, por las marcas, el sector privado y comercial, porque era la forma de comunicación. Imaginémonos un momento en que no había ningún tipo de redes sociales, ni internet, ni nada de eso. Lo único que existía eran los medios tradicionales como prensa, radio, televisión y bueno, cuando tú salías a algún sitio, a algún centro cultural o algún bar o algo, siempre estaban como presentes esos afiches que comunicaban algo. Entonces, eso nos abre una puerta a entender un poco, yo creo que esto es un preámbulo a la obra de Jorge que podemos ver en toda la exhibición. Y es interesante porque
este es el trabajo de Jorge como cartelista, como diseñador. Él en ese momento estuvo estudiando arquitectura. Llegó un momento en que dijo, esto no tiene sentido, pero él necesitaba trabajar. Jorge siempre ha sido muy inclinado a la literatura y también muy inclinado al teatro y como que en un momento su vida converge con ese mundo real de el teatro y reinterpretaciones de literatura y proyectos culturales, y empieza a trabajar para Codetel como ilustrador y como diseñador independiente. Él fue muy chévere porque pudimos tener una conversación sobre esto y él tenía un proceso de trabajo. Él iba y en Codetel habían dos diseñadores. Él seleccionaba cuál era el proyecto sobre el cual quería trabajar y se iba para su casa. Yo creo que era un visionario porque era como trabajo remoto. Se iba para su casa a trabajar y a investigar sobre la obra que tenía que representar. Y entiendo que pasaba por un proceso de sintetizar ideas, imágenes y situaciones que pudieran representar la obra que iba a dibujar. Y él me dice que solamente elegía una sola idea y con esa idea iba y la presentaba. Y esa era la idea que le tocaba desarrollar. Jorge siempre ha sido como muy diestro con la artesanía, o sea, con el trabajo manual. Eso es indiscutible en su obra. Y en este momento él empezó a tener un contacto con procesos artesanales como el proceso de la serigrafía, y la empezó a entender porque, si bien no la hacía él, porque trabajaba con Bonet y Ferreras, él sí la entendía y sabía cómo funcionaba. Entonces, por eso él podía trabajar y podía diseñar en base al proceso de reproducción, y hablaban el mismo lenguaje que los impresores. Él durante un par de años desarrolló este trabajo, pero él entendía, por ejemplo, otro contexto que estábamos viviendo, aparte de la serigrafía aquí localmente, estaba toda esta cultura de carteles de la gráfica cubana, por ejemplo. O sea, estaba también toda la industria de grabado y cartelismo y serigrafía de Puerto Rico. También habían grandes artistas como Andy Warhol, que en un momento, en ese momento, o sea, eran muy importantes y eran muy relevantes. Y ese era el momento en que él empezaba como a conocer el mundo del arte y a entender. Entonces él decide viajar. Dice, yo tengo que conocer qué más es lo que está pasando. Él leía, por ejemplo, Félix Beltrán, decía, no entiendo nada, pero me lo leo porque Jorge toda la vida ha sido un ávido lector y hasta hoy en día. Y él viajó, estuvo en Brasil, llegó a París. En París estuvo un poco más de un año trabajando en un taller de grabado. Y ahí fue que aprendió como que los procesos de grabado y volvió para acá y aplicó como ese conocimiento y investigó un poco más sobre la serigrafía. Y bueno, lo podemos ver como un ensayo a toda su obra. Si nos ponemos a analizar la obra, podemos ver como que en la superficie una serie de temas que son temas que lo han acompañado a todo lo largo de su obra. Por ejemplo, el desarrollo de su personalidad gráfica, de su trazo, se siente, o sea, los gestos de las manos, el uso del cuerpo como
el elemento principal que transmite como que la fuerza o la situación que representa. También las siluetas son muy presentes, están muy presentes a lo largo de toda esta obra. Si vemos, por ejemplo, los perfiles de allí, en ese rincón, o sea, ahí vemos 4 rostros grandes en perfil. Todos son una mancha negra sobre un color plano. Él trabajaba muy bien, conocía muy bien la técnica y lo desarrollaba. Una cosa que a mí como diseñador me encanta es, por ejemplo, como él entendía cómo era la construcción de cada pieza. Él trabajaba las tipografías hechas a mano. Él las tipografías las recortaba o las pintaba y iba con los elementos por separado donde Mónica y donde Rosana y los entregaba para hacerle más fácil como su trabajo. Todos los textos son textos que se nota que son hechos a mano y que eso le da como la característica. Él, por ejemplo, de Consuelo se influenció mucho porque Consuelo venía con ese discurso de construcción, de integración de palabras con imagen y eso es algo como que él utilizó y que él también veía mucho sucediendo en las gráficas, por ejemplo, del cine cubano. Entonces, ese rejuego de los títulos y los textos para la construcción y la composición de cada una de las imágenes fue algo como que también a él le dio como esa libertad de poder incluirlas dentro de la composición. También, bueno, ya dije lo de las siluetas y lo del cuerpo. Y nada, déjame ver, repasar la nota. Otra de las cosas que estuve viendo con relación, por ejemplo, a los temas que él eventualmente desarrolló, fue el tema de la niñez. Para él, por ejemplo, tuvo la suerte de durante el proceso de creación y selección de estas obras, eran obras de teatro infantiles. Eso, bueno, lo podemos sentir en cada uno de los textos. Está, por ejemplo, toda la serie de las niñas locas y está todo el tema, bueno, la muñeca tatuada. Y hay una serie de obras que trata y aborda temas sensibles de la niñez y él eso lo tiene muy vivo en su obra. Son temas que los ha vivido desde diferentes ángulos y también, por ejemplo, desde las obras de teatro y la literatura, él ha podido reinterpretar esos temas. Si tienen alguna pregunta. Bien, muchísimas gracias Laura y Jorge. Laura, por ofrecernos ese maravilloso panorama y contexto de la producción gráfica en República Dominicana, digamos, a partir de la década del 80 y viendo también vistazos de cómo eso fue deviniendo en una producción serigráfica reciente. Y Jorge por acompañarnos en este recorrido e identificando como con ese ojo detective las especificidades de Jorge Pineda en su producción serigráfica. Ambos han dicho cosas que me han encantado y nada, quisiera abrir el micrófono a los públicos para que por favor, si tienen preguntas, comentarios. Por acá el caballero. Varias preguntitas cortas para entender las cosas. La serigrafía es un arte plástico, ¿no? ¿Quién me responde? Okay. Sí, todo depende de la intención, entiendo yo.
Pero sí, es una técnica de reproducción que se utiliza en el arte plástico. ¿Warhol es pintor o es serigrafista? Yo creo que... Es un artista contemporáneo, Es yo creo que no. Sí, o sea, realmente como que creo que ya en el arte contemporáneo los artistas tienen esa libertad de no dedicarse como a un medio específico necesariamente. Y él es uno de los, yo creo que más marcadamente hizo eso, ¿no? De hacer como cine, video, fotografía, serigrafía, objetos. Y pintura también. Y pintura, exacto, también. Y bueno, tal vez volviendo a la primera pregunta, no sé, está la cuestión como de la división de lo que es las bellas artes, ¿no? Que sería ahí la serigrafía, los medios de producción, en lo que se llaman las high art. Habitualmente no se contempla, pero también yo creo que es una división un poco ya que no atiende a la contemporaneidad, aunque en nuestro país sigue como que marcando muchísimas cosas, como carrera de arte, contextos, etcétera. Pero primero es una división europea, no entiendo por qué tiene que seguir el resto del mundo, porque lamentablemente se ha impuesto como una manera de pensar como si fuera la buena y válida. Por suerte, yo creo que nuestros contextos del sur cada vez están siendo más conscientes de eso, de esas imposiciones y de que no hay que seguirlas. Pero eso, la serigrafía, yo creo que tiene como un borde, a ver, como que puede entrar en una cosa o la otra, depende con la intención que se haga, Sí, básicamente. yo creo que, bueno, tal vez lo que lo podría alejar un poco es el carácter de que es un medio de reproducción masiva pero yo soy coleccionista de serigrafía, o sea, yo tuve un taller por muchos años y sí considero la serigrafía que utilizada como herramienta con una intención de crear arte es totalmente válida. Sí, entiendo tal vez que la obra gráfica de Jorge tal vez no representa como parte de su obra artística y siento que hay como una división como bien marcada. Él trabajó estas piezas como piezas comerciales en su mayoría. Él tenía mucho más libertad de poder plasmar lo que él sentía por el tema que le tocaba trabajar, y otras tal vez no tanto porque eran encargos más específicos y comerciales también. Pero, sin embargo, él utilizó la serigrafía para también comunicar exposiciones de él. De las primeras exposiciones Caraibes, por ejemplo, fue una de las primeras exposiciones que él realizó carteles para eso. Y se vendía mucho, o sea, las piezas que quedaban de las exposiciones tenían un valor y se vendían. Y en otros casos también, incluso Codetel decía, ¿y dónde no han hecho el trabajo? Porque ellos colocaban las serigrafías en bares, en casas de teatro y ese tipo de sitios, y no duraban un día, la gente se la llevaba. O sea, si encuentro un póster, un cartel serigrafiado, lo he hecho, o sea, varias veces, y yo me lo llevo. Y lo tengo en mi casa. Sí. Otra inquietud. Aparentemente no hay Warhol en América Latina ni en Europa. ¿O lo hay? Warhol. El pintor norteamericano. Bueno, a ver, como que yo estoy segura que podemos, así dándole un poco de cabeza, encontrar gente que tenga como en esencia, a ver, como que el valor de Warhol yo creo que sobre todo fue una cuestión como de saber por dónde ir, como saber entender lo que estaba pasando alrededor y qué hacer de una forma efectiva que le hablara a mucha gente. Entonces yo estoy segura que podemos encontrar personajes como iguales.
tú dices? ¿Te viene Yo, alguien no, a la yo cabeza? creo que, o sea, de utilizar la técnica hay muchísimos artistas. También hay una cultura muy grande en Latinoamérica, más que nada del grabado. Tal vez en Venezuela y Brasil. Tal vez, puede ser, pero aquí en el Caribe mismo, o sea, hay una cultura grande siempre ha habido una cultura de carteles comerciales. La última pregunta corta. ¿Qué es un curador? ¿Cómo se llega a curador? ¿Es una profesión ya? ¿O hay que partir de qué base? Laura, te toca. Los dos yo creo que deberíamos responder ambos, porque realmente como que, a ver, primero es una profesión que no es tan nueva, quizás se ha redefinido con el tiempo y por el mismo cambio del arte contemporáneo, pero el curador existe desde que los museos prácticamente existen, es una persona que cuida la colección. Lo que sucede es que, obviamente, a medida que los formatos de exhibición de arte, de institución y todo van cambiando, la misma profesión se fue diversificando. Entonces, hoy en día, un curador puede desde hacer ese mismo trabajo original hasta, como somos nosotros curadores independientes, que gestionamos proyectos muchas veces que parten de la investigación y que se originan de formas muy diversas. Por decirte lo de Alfredo y Cocó, que era muy por cercanía, una cosa casi casual que se convirtió en un proyecto. Entonces, y bueno, luego, por ejemplo, hay colecciones privadas de arte que necesitan asesoría, hay un sinnúmero de cosas dentro del mundo del arte que son necesarias, el curador la viene a desarrollar. Pero sobre todo una persona que viene siendo como la conexión entre las instituciones, los coleccionistas y los artistas. Entonces es un trabajo muy como de gestión, visibilización del trabajo de artistas también, que es lo que se pretende casi siempre, idealmente. Y pues armar discurso a través de eso, de leer la obra y acercarla al público, permitiendo ver como los diversos aspectos, porque, por ejemplo, desde mi práctica, que me interesa la relación con el pasado, yo puedo ver una obra de Jorge y probablemente la puedo poner en un contexto en relación con otras obras que le resalte alguna relación así. Pero asimismo otro curador viene con otro discurso y puede esa misma obra, entonces permite como que el público le vaya llegando a diferentes lados de las obras y eso. ¿Es un crítico de arte? Puede serlo, hay muchos curadores que son críticos, pero no necesariamente. O sea, uno termina también escribiendo los textos y escribiendo para revistas y tal así, o sea que él lo de crítica, pero no es un crítico per se necesariamente. Yo lo veo más bien bueno, como dice Laura, ese interlocutor entre el público y la obra para crear un contexto y desarrollar tal vez un tema. También hay una parte que se hace de articular una exposición, por ejemplo, es algo que se hace muy a menudo, entender una serie de temas y una serie de formas de expresión y poder agrupar ese cuerpo de obra y presentarla al público con textos acompañados y con la información necesaria para poder entender y que le haga sentido, tal vez como un carácter como educador, puede ser, como para que la gente pueda acercarse más al arte. Por lo menos esos son los ángulos que a mí más me llama la atención de el oficio de curar. Si alguien tiene más preguntas, comentarios. En el evento anterior, yo dije, y voy a repetir, que cuando vi lo que hay adelante, la reproducción de niños con un arma de fuego larga, que parece que Pineda se sorprendió, se asustó al ver los niños en la guerra. Yo le decía que el padre de la República Argentina, el general José de San Martín, ingresó al ejército español porque su padre era militar español, según el historiador Felipe Pigna, a los 11 años. Napoleón entró a la escuela militar de Brienne, yo no sé si lo produjo bien, a los 16. El generalísimo Franco entró a la escuela militar a los 15. Nuestro padre de la historia dominicana, José Gabriel García, que todo el mundo conoce o ha oído hablar,
entró al ejército dominicano a los 15 años. O sea que antes, ¿por qué? Las niñas se casaban a los 14. La esposa de Luis XVI, el que fue guillotinado cuando la revolución, se casó a los 14 porque el promedio de vida era bajísimo. Por ejemplo, en la época de Carlos Magno, el promedio de vida eran 28 años. Y un niño de 13 años se consideraba adulto. Entonces, yo no sé cuál es el asombro de él. Una actividad que durante todos los siglos sucedió, pero quizás no conoce ese dato que yo estoy dando. Interesante. A mí perdón, quería hacer como un comentario sobre esa obra, que hablando con Orlando, Isaac, Orlando fue uno de los diseñadores con que Jorge realizó ese póster de Outfest, que es el único que no está dentro de la época del 86 al 96, por ahí más o menos, 83 al 96, es el único que no pertenece a ese tiempo, a ese periodo. Hablando con Orlando, caímos en cuenta, por ejemplo, en esa pieza de los niños con la máscara de luchador. La máscara de luchador, o sea, la gráfica y la obra de Jorge y la escultura de Jorge tiene una conexión mucho más profunda con la gráfica y con la manera de construir. La construcción de las máscaras son pedazos de formas planas que construyen con una dimensión la máscara en sí. Igual, y es un proceso similar a, por ejemplo, la construcción de cada una de esas piezas en diseño, como lo que mencionaba hace un rato del tema de la tipografía. Era prácticamente el mismo proceso. También las esculturas de la niña con la cabeza en la pared, también la superficie es una superficie que está muy vinculada al grabado, tiene una superficie tallada que podría asemejarse como tal vez a una matriz de impresión. Y son técnicas y son resultados como bien buscados por Jorge, y me parece que, o quiero pensar, quiero soñar como gráfico, que esa construcción de cada una de esas imágenes conformada por formas planas, todavía la sigue utilizando, por ejemplo, en la moda, que en los últimos cuadros que tienen los personajes de los jóvenes con los tenis, si ustedes se fijan, esos tenis son planos completamente, acompañados obviamente con un contexto de dibujo y pintura, pero se siente todavía en esa obra, se siente esa construcción. Y el mismo tema el uso de las máscaras, por ejemplo, que esa pieza que usted menciona tiene las máscaras de carnaval, pero sin embargo todos esos son personajes. María Moñito, por ejemplo, él diseñó varios pósters de María Moñito y había la indumentaria, la moda, y esos son elementos y temas como que todavía él sigue indagando y sigue buscando y sigue también sintetizando y utilizándolo como simbología para su obra. Una pregunta por acá detrás. Sí, en realidad un comentario. Valoro mucho el trabajo de Jorge. Me doy cuenta que fue muy expresivo en tanto su trabajo, fue muy libre. En tanto en el tiempo de ahora, ya cada quien está trabajando para la compañía. Cuando uno trabaja para una compañía, uno debe ser un poco más marcado con lo que uno va trabajando en realidad. Y valoro mucho el trabajo de él porque yo como diseñador también me despierta un poco más lo de ser más atrevido y ser más aceptado a lo que estoy tratando de la tendencia de ahora, pero de la manera en la cual la percibo. En su trabajo podemos ver que a pasar de los años, cada una de las tendencias fueron variadas según por el tema social que había en esa temporada. Y un excelente trabajo de Jorge, en verdad que admiro muchísimo como diseñador
y muy bueno. Gracias. Gracias. Yo vengo del mundo del diseño. He tenido la fortuna y el privilegio de vivir toda la transición, ¿no? Desde los medios analógicos a los medios digitales. Y lo primero que hay que decir, sobre todo por la gente joven que hay aquí, que esto es un medio analógico, ¿no? Y eso tiene ciertas características que lo diferencian de lo digital. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, que me parece sumamente importante, es un elemento de contexto histórico del medio. Creo que el medio serigrafía, junto con el mimeógrafo, son los que construyen la base de los públicos culturales. Son los que permiten la existencia y el desarrollo de unos públicos primigenios. Si estamos hoy día sentados en un centro cultural es porque hubo un trabajo de activismo. Y ese trabajo de activismo se fundamentó precisamente en este tipo de medio que permitía el reproducir, que tampoco era tan masivo. Estamos hablando de tirajes que quizás podían llegar a 500 ejemplares, como mucho. Hacer 1000 ejemplares era ya una cosa extraordinaria. Lo digo porque yo trabajé. Mi primera práctica y mi primer trabajo fue en un taller de serigrafía, copiando, ¿no? Traspasando a película, ¿no? Mucho de eso está hecho a mano, como dice Jorge. Y eso es sumamente importante en el contexto que hoy día estamos viviendo. Y aquí traigo de nuevo a colación el tema de la importancia de lo analógico y la diferencia con el digital. Hay algunas piezas aquí que son magistrales, literalmente magistrales en términos de síntesis de diseño, ¿no? Fíjense en Historiadores del Caribe, 23ª conferencia anual. La imagen que hay ahí, voy a mostrarla físicamente. Un reloj de arena. Esta. Esa es una pieza de síntesis histórico, cultural, gráfico, artístico. O sea, ahí está dicho de una manera tan simple, pero tan magistral, que difícilmente tú encuentras eso en el diseño actual. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo fácil, entre comillas, que es lo digital, ¿no? Ahí tú tenías que pensar muy bien lo que ibas a ejecutar, ¿no? Porque los medios eran distintos. Mucho ha cambiado de los procesos artísticos de lo analógico a lo digital. Y creo que son aspectos sumamente importantes del trabajo creativo. Y por último, para cerrar, porque para no extenderme más y darle la posibilidad a otras personas, creo que también es sumamente importante el trabajo del coleccionista, ¿no? Ya sea robándose las cosas o como sea, porque sí, gracias a eso es que podemos hoy día dialogar. Rescatando. Rescatando, secuestrando. De para un posible olvido. Exactamente. Creo que gracias a eso es que podemos ver esta muestra hoy día, que, insisto en algo, esta muestra debieran verlo todos los estudiantes de diseño de este país, porque es sencillamente una obra tremenda y que es la antesala de todo lo que hemos visto, ¿no? Así que muchas gracias por sus observaciones y comentarios. Creo que han contextualizado magníficamente bien todo este proceso. Muchas gracias. Gracias. Ampliando o detallando un poco lo que él dijo, el tema de lo analógico es muy importante porque Jorge o cualquier artista que diseñara para reproducción serigráfica trabajaba con ciertas limitantes. O sea, si hay un trabajo intelectual que se hace detrás primero, que es obviamente la sintetización de la idea, del contenido que va a representar, pero también se tiene que topar con una serie de obstáculos o limitaciones que tiene la técnica en sí. Si ustedes se fijan, la mayoría de los pósters aquí tienen tope 4 o 5 colores. O sea, el tema del color, al tener que trabajar una plancha para cada color, se tiene que pensar la pieza y resolverla mentalmente en base a eso.
hoy en día una separación de colores para una serigrafía tú la puedes hacer en computadora, pero en ese momento se diseñaba y había una persona que interpretaba la pieza. En el caso de la serigrafía artística, en el caso de Bonet y Ferreras, era Rosana Bonet que realizaba esa interpretación, o ella era quien llevaba al lenguaje de separación de colores la composición que hacía Jorge. Por eso Jorge ya lo conocía, pero él es siempre partidario de que al artesano hay que dejarlo trabajar. Y el artesano aporta a la construcción de una pieza lo que sabe hacer mejor, y es la artesanía. Pero él no se muestra ajeno a eso. Él tiene que interactuar con eso y por eso él aprendió y presentaba los trabajos de una manera que ellas pudieran como que trabajar más fácil. Pero al tener que solucionar la obra con una cantidad limitada de colores, te lleva a tener que tener un manejo de color, diría, un poco más avanzado. Y particularmente Jorge tiene como una sensibilidad en el tema del color, aunque es muy vivo porque es vibrante, se siente la participación del color. Había momentos en que lo manejaba como de una manera muy sutil y muy delicada. Esa pieza de la Semana Cultural Brasileña tiene una combinación, la del árbol, gris con verde, con rojo y negro. Y esa, por ejemplo, la de Puerto Plata, el segundo Festival de la Cultura, tiene unos colores maravillosos. O sea, me parece que también pensar en lo que va a resultar tiene como que ese valor interesante. Me gusta la del lado, la señora esa. Todas, cualquiera. Si se parece una, ya saben. Tú sabes que yo nunca había visto los trabajos gráficos de Jorge Pineda, pero desde niño yo estaba viendo los trabajos de arte, o sea, de trabajo de bellas artes. Y yo sí veo coherencia en todo, o sea, como que las paletas, las composiciones que usaba, yo pienso que sin eso él no fuera lo que es, literal. Porque fíjate el uso del amarillo o intento de dorado en muchas de las composiciones, como que siempre tienen algo con la obra que hace ahora, aunque no se vea, se ve su esencia ahí a nivel de diseño. Esa pieza, por ejemplo, la del pavo real de la Semana de la Cultura, Codetel, es algo que, dicho por sus palabras, mi obra es un elemento y se expande. Esa pieza es eso mismo. Cada pieza tiene un valor increíble. De verdad que se siente. Yo creo que también algo chévere de ver la obra, o sea, aparte del valor como obra gráfica que tiene de por sí, es como, o sea, ver ese otro trabajo en otro medio y con otra intención, y ver cómo estos elementos que se repiten te deja como ver la esencia del lenguaje de Jorge. Y yo creo que eso es como también lo importante de tener esto aquí también y poder entender la obra de Jorge, como dice, no sé tu nombre, pero quien participó. Yo también como que de pequeño, o sea, no conocía la obra de Jorge gráfica y me pasa lo mismo, o sea, como que recordando lo que a mí se me queda de la obra de Jorge plástica y ahora viéndolo como que te hace total sentido, como que ya uno aprende como el lenguaje de Jorge, ¿no? Sí, es como, yo creo que la exposición empieza aquí y creo que dieron muy en el blanco, o sea, el hecho de poder de tener esta colección e incluirla como parte de. Me parece que bueno, en la colección del centro contempla la gráfica y la serigrafía Sí, de hecho toda el la vida. centro sí, mantiene una colección, digamos, no tan abundante, pero significativa de producción serigráfica, sobre todo estas personas que fueron importantes en su generación, Jorge Pineda, Tony Capellán, Belkis también,
Y bueno, un poco también entender la obra gráfica de Jorge en el contexto de la exposición y en el espacio de la mediateca era también mirarla como documento un poco también. Jorge como inserto de alguna manera en ese circuito cultural de la década del 90 sobre todo, y de ver cómo él también estaba generando visibilidad, como hablaba el señor Mario, de todos esos eventos, exposiciones, festivales, ferias, y de cómo eso se expande, como dice Jorge aquí. Incluso hay eventos en Puerto Plata, creo que hay uno de la Bienal de La Habana también, entonces… Hay de era un poco Haití, también eso. hay eventos de la Semana Cultural Haitiana, Ujú, hay de Barahona, obvio. ¿Eres de Barahona? Sí. Y el centro tiene una colección también obvio, de serigrafía comercial, también muy, muy amplia de todos los productos que han… exactamente. Ujú. Y bueno, ahí está la producción, la colección litográfica. Digamos que el tema de la producción es amplio, los medios también son muy diversos. No sé si tenemos tiempo para otra pregunta. Y yo quiero hacer una corta. Ujú. ¿Dónde situamos el origen o la prehistoria de la serigrafía? ¿En el mimeógrafo o en los pintores franceses que hacían carteles para los centros de diversión? Bueno, la serigrafía es una técnica china, o sea, es casi ancestral. Yo no puedo ubicarla, no sé si por ahí alguien tiene el dato como del tiempo, pero es algo de mucho tiempo. Y realmente es algo que ha cambiado muy poco. O sea, seguía siendo, en sus orígenes seguía siendo una malla, ya la malla es sintética. Por ejemplo, una herramienta que se utiliza para hacer pasar la tinta por la malla El escudo. ha cambiado muy poco, o sea, cambió tal vez como la materia prima, pero la forma sigue siendo igual, o sea, realmente se ha mantenido bastante similar al original. Pero el mimeógrafo, ¿qué importancia tiene en el origen de esto? Yo mencioné el mimeógrafo por una cuestión cultural. Yo no conozco una relación directa. No tiene. Puede ser que lo haya, pero yo desconozco eso. Tenemos tarea. Mucha. Bueno, en fin, creo que tenemos espacio para una última pregunta, intervención o comentario. Bien, bueno, pues nada, no queda más que agradecerle a Laura y a Jorge infinitamente otra vez, sumamente generosos en venir acá, vienen desde la capital a compartir con nosotros no solamente una ponencia, sino lo que son sus procesos de investigación y de producción curatorial particulares y artístico y de publicidad en el caso de Jorge. Y nada, y agradecerles a ustedes por venir y por formar parte de esta y otras dinámicas. Les reitero la invitación a visitar la exposición Happy, ensayo sobre la obra de Jorge Pineda, y a mantenerse al tanto de nuestro programa de actividades. Y nada, buenas noches y que estén bien. Gracias.